este segmento tenemos en la noche de hoy vía Skype a Carlos Asilis, quien es un brillante economista, jefe de inversiones de la firma Globista y profundo conocedor de esta parte del tema que vamos a tratar en la noche de hoy. Carlos, gracias por regresar al programa. Gracias a ti, Oscar. Buenas noches. Y aquí tenemos en nuestros estudios al doctor Edward Glab, experto petrolero, que es el segundo tema del segmento, profesor de Florida International University, codirector del Foro de Energía y Seguridad Global de FIU y con 25 años de experiencia en la corporación ExxonMobil. Muchas gracias, profesor Glab. Carlos, esta situación del 1 de marzo, si no se llega a un acuerdo, estamos recordando lo que vivimos en el mes de diciembre, si no se llega al 1 de marzo, el despido en el Pentágono, que es la noticia de la tarde de hoy. O sea que lo que conseguimos con la creación de empleos en el sector privado, si se desmorona, para decirlo en un lenguaje popular de la calle, los empleos públicos, estamos en una crisis donde las cifras ahí no van a poder ser muy halagüeñas. ¿Cómo ves este nuevo enfrentamiento entre los congresistas, entre el Congreso, para llegar a un acuerdo antes de la fecha límite? Bueno, evidentemente lo que está en juego es el momentum de la economía en el muy corto plazo. Si se llega a concretar el sequester, es decir, el desmonte del gasto y el congelamiento en los niveles de gasto que incide sobre el sector defensa, como bien dijiste, y el sector estatal en general, incluyendo empleados civiles del sistema de aeropuertos y demás, eso conllevaría un impacto sobre la economía de alrededor de entre 1/4 y la mitad de un punto porcentual. O sea que desde el punto de vista cuantitativo, el impacto sobre la economía no sería de primer orden, sino más bien de segundo o tercer orden. Sin embargo, el impacto primario, diría yo, sería el efecto shock, el efecto de desconfianza que esto generaría sobre los ciudadanos. Carlos, se ha estado hablando de ese tema, del tema de la confianza. Se ha estado hablando, tú lo has dicho en el programa anterior, que si hubiera crecimiento económico, si hubiera un crecimiento sólido, sostenido, el tema del techo de la deuda y el tema del abismo fiscal prácticamente no existiera, porque hubiera crecimiento económico, el crecimiento económico resolviera eso. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El crecimiento, ha habido una desaceleración, ha habido una especie de crecimiento lento, más lento de lo esperado. ¿En qué situación estamos esta noche? Sí, bueno, el entorno del cuarto trimestre y la entrada al primer trimestre de este año, ese semestre que comprende el cuarto trimestre del 2012 y el primer trimestre del 2013, que comprende un periodo de 6 meses, definitivamente que representa un periodo de debilidad en la economía. En parte por factores transitorios, como el efecto del clima, las tormentas que golpearon el noreste de Estados Unidos en el otoño, como nos debemos de recordar. En segundo orden, el efecto de caída en los niveles de inventario a finales del año pasado, por razones técnicas, incluyendo efectos fiscales que iban a incidir en el año 2013, que aceleró parte del gasto en inversión para la primera mitad del año pasado. Y luego con la entrada del 2013 tenemos el golpetazo fuerte sobre los bolsillos de los ciudadanos que proviene del aumento en los impuestos a la plantilla, al payroll tax. Entonces, esos factores definitivamente que son factores transitorios. O sea que yo creo que un mensaje importante, Oscar, que habría que obviamente que enviar, es que la economía no es tan débil como aparenta según los indicadores que uno lee en los periódicos. Es decir, la economía está creciendo a un ritmo, yo diría que un ritmo crucero de entre 1,75 y 2%, que de nuevo no le gusta repetirse. Ya tenemos 7 años hablando de que la economía norteamericana iba a crecer entre el 1 y 3/4% al año a 2 y 1/4%, y ese definitivamente que es lo que hemos visto. O sea que la contracción que vimos en el cuarto trimestre pasado no refleja el verdadero ritmo de crecimiento de la economía. Finalmente, Carlos, si no se llega a un acuerdo y se producen los recortes automáticos,
¿Va a producirse una desaceleración? Bueno, la desaceleración está ocurriendo en el primer trimestre del año por el impacto del aumento en los impuestos sobre la plantilla, así como también el aumento en el precio de la gasolina, de la energía. Y si a eso se le suma el congelamiento en el gasto público, pues obviamente que eso golpearía la economía en el corto plazo. O sea que sí, definitivamente que sería un factor adicional que, aunque transitorio, golpearía el ritmo de crecimiento. Gracias, Carlos. Doctor Edward Glab, el doctor Asilis acaba de decir el aumento de la gasolina es uno de los factores de desaceleración. ¿Por qué está aumentando la gasolina? Pura especulación, están ahí los inventarios, no hay ningún tipo de problema en ninguna refinería, no hay una guerra que esté impidiendo la producción petrolera. ¿Por qué aumenta la gasolina? Bueno, lo que se explica eso es la demanda mundial, porque China y su demanda diariamente es enorme. Es una importadora de petróleo muy importante y su economía sigue creciendo y cada vez importa más petróleo. India también, toda Asia en general está creciendo su utilización de todas formas de energía, no solamente petróleo, sino gas y carbón. La ironía en los Estados Unidos es el año pasado produjo diariamente un promedio de más de 11 millones de barriles de petróleo y otros líquidos diarios, que es el monto más grande de producción de petróleo desde el año 1970. O sea, hace más de 40 años este país no ha producido tanto petróleo y aún así, hace 6 meses el petróleo en los Estados Unidos, o sea, el petróleo precio mundial y el precio de gasolina ha estado subiendo día a día un poco más. ¿Hasta cuándo podrá subir según las proyecciones o va otra vez a volver a precios más bajos? Mira, es absolutamente predecir qué va a pasar Imposible. Con el precio de crudo y gasolina. Sobre todo, imagínense, en el año 2008, el precio de crudo cayó a $30 por barril. Hace tantos pocos años, 2008, y hoy en día cerró promedio más o menos a $100 por barril. ¿Qué posibilidades hay que las perforaciones o las extracciones, las prospecciones en el petróleo de Estados Unidos nos permita una independencia energética a la vuelta de 5 o 10 años? Es probable en el año más o menos entre 2020 y 2025. Son los pronósticos en este momento. 2020-2025. Sí, más o menos. Porque también los Estados Unidos están produciendo cantidades de gas enorme. Y gas en el mundo hoy en día hay suficiente a los niveles actuales de consumo en el mundo para durar 200 años. Y todavía va quedando en el mundo más de 4 trillones de barriles de petróleo. 4 trillones son el número 4 con 12 ceros. O sea, hay cantidades enormes de petróleo todavía en el mundo que son alcanzables y posibles de producir. Carlos Asilis, con esos pronósticos en el área energética, ¿podemos estar más tranquilos en los Estados Unidos con toda esa riqueza en el subsuelo que lo convierte en uno de los países más ricos del mundo en todos los órdenes? Absolutamente, Oscar. Uno de los anclas del crecimiento económico por el cual atraviesa el sector privado en Estados Unidos incluye el sector energético, particularmente el gas natural. Estados Unidos goza de los precios más bajos en gas natural del mundo. Y esos precios tan asequibles, tan baratos en la energía, es lo que ha resultado en que muchas inversiones de empresas norteamericanas en Asia, en Latinoamérica y en Europa estén regresando a Estados Unidos, particularmente en el sector petroquímico, en el sector manufacturero, particularmente afectando al sector a la región de los Grandes Lagos, así como la región del Golfo de México. O sea que ese claramente es uno de los puntos importantes a favor de la recuperación norteamericana, económica norteamericana. El segundo punto importante en la recuperación de la economía es el sector inmobiliario,
que felizmente está dando muestras muy fidedignas de una recuperación. Y el tercer punto importante, ancla de recuperación en la economía norteamericana, proviene de un fenómeno que hemos comentado en varias veces en tu programa, que está ligado a los gobiernos estatales y locales en Estados Unidos, que por un tiempo bastante extenso recortaron plantilla y hacia el mes de julio-agosto del año pasado, del 2012, ese proceso de recorte llegó a su fin. Y de hecho en los últimos meses hemos comenzado a ver, como estábamos esperando, una recuperación en los niveles de contratación por parte de los gobiernos locales. Finalmente, gracias a Carlos. Finalmente, doctor Edward Glab, se debe seguir insistiendo, pese a todas esas reservas de gas y de petróleo en los Estados Unidos, en las alternativas para mejorar las áreas verdes, para buscar energía alternativa y mejorar la eficiencia de los Estados Unidos en cuanto a la disciplina. Mira, las áreas alternativas están creciendo rápidamente. El uso de energía solar, el uso de molinas, el uso de etanol, está creciendo rápidamente, pero no suficientemente rápido para llegar a jugar un papel importante dentro del contexto global de energía. Hoy en día todavía 80% de nuestra energía proviene de hidrocarburos, carbón, gas y petróleo. Y a futuro todos los pronósticos que he visto yo, el gobierno de los Estados Unidos, tanto como el sector privado, dicen en el año 2040 todavía 70% va a venir de hidrocarburos, los mismos fuentes. Otro factor importante en Norteamérica que me gustaría mencionar también son los recursos enormes en Canadá, que son los segundos o terceros más grandes del mundo de petróleo. Y en este momento, por ejemplo, tenemos la controversia muy grande sobre el oleoducto. El famoso oleoducto, que pasaría por Arkansas, ¿no? Por Nebraska y Texas. Y sería, para mí, en mi juicio, muy importante, es en el interés nacional de seguridad, tanto como la economía para los Estados Unidos, de aprobar ese oleoducto. Es importantísimo. ¿Usted está de acuerdo con el oleoducto desde Canadá? Absolutamente. Absolutamente. Sí. Doctor Edward Glab, como siempre.